Buenas noches, les saluda su presentador de su noticiero habitual. Hoy iniciaremos con una pregunta dirigido a todos nuestros televidentes el día de hoy que nos están observando, que pareciera, la interrogante sería como que esto estuviera sacado de una película de ciencia ficción. La pregunta sería la siguiente: ¿trabajaría usted con el mismo entusiasmo si el día de hoy el gobierno como tal anunciara que el impuesto sería de un 100% sobre sus ingresos? Consideraría yo que su respuesta sería un rotundo no. Y si nos vamos al otro extremo, ¿qué pasaría si el gobierno como tal anunciara que el impuesto sería un 0% sobre sus ingresos? Seguramente estaría usted de acuerdo. Pero, ¿qué sucedería en el caso? El Estado como tal no tendría ingresos suficientes para poder invertir en su educación y en su salud como tal. Entre esos dos abismos existe un secreto económico que define si Guatemala se estanca o si Guatemala avanza. Hoy hablamos de este fenómeno y su impacto en nuestra política fiscal. Nos acompaña un grupo de expertos que analizan si estamos cobrando poco o si estamos asfixiando a los guatemaltecos que producen algo en nuestro país. Iniciamos. En Guatemala siempre se dice esta frase, no hay dinero para medicina, no hay dinero para carretera, pero tampoco se ponen a pensar de que según estudios realizados en comparación con los países de Latinoamérica, Guatemala tiene una de las tasas más bajas en relación a su pago de impuestos, que es un 12% del Producto Interno Bruto Nacional. Y, esto efectivamente afecta al presupuesto como tal, porque se podría dar ese dilema que cuando nosotros quisiéramos, en este caso, taparnos nuestra cabeza, pues destapamos nuestro pez. Y constantemente la población siempre se queja de que la Superintendencia de Administración Tributaria constantemente los asfixia con la carga tributaria. Y por lo tanto, pues consideramos que esa carga tributaria que actualmente se rige a nuestro país es de los más bajos en comparación a esos países. Por lo tanto, consideramos de que no es la solución el poder disminuir o bajar los impuestos. Hacemos una pausa y continuamos con nuestro corresponsal. Gracias. Me encuentro ahora en el mercado de la terminal para entender mejor cómo se vive esta situación fuera de los números y los gráficos, donde miles de guatemaltecos trabajan día con día para salir adelante. Aquí el tema de los impuestos no es simple teoría económica, sino una decisión de cómo impacta directamente sobre sus ingresos y la estabilidad de sus negocios. Para entender mejor, vamos a escuchar la opinión de uno de los comerciantes quienes enfrentan esta situación día con día. Cuénteme, ¿cómo le afectan a usted directamente los impuestos y los trámites en su día a día como comerciante acá en la terminal? Fíjese que uno desea hacer las cosas bien, pero a veces se vuelve complicado. Entre pagar impuestos, el contador y todos los trámites, se siente que trabajamos más para cumplir que para crecer. Y yo no digo que no se pague, pero debería ser más fácil y justo para todos. Y entonces muchos prefieren no formalizarse porque sienten que no les alcanza. Si fuera más sencillo y hubiera más apoyo, creo que más gente se animaría a estar en regla. Como vemos, más allá de la teoría, el impacto de los impuestos se vive día con día en lugares como este, donde para muchos guatemaltecos el desafío no es solo pagar, sino el poder hacerlo sin afectar directamente su sustento. Con esto regresamos contigo al estudio. Antes que hable nuestro especialista, los invitamos a que nos acompañen con el siguiente video. ¿Qué es la curva de Laffer? La curva de Laffer es una representación económica que muestra la relación entre un impuesto y el nivel de recaudación total del mismo. El concepto es propuesta del economista Arthur Laffer en 1980 al candidato presidencial de los Estados Unidos, Ronald Reagan, donde proponía que una bajada de impuestos liberaría la iniciativa individual de la población. La curva teórica muestra una U invertida, donde el punto óptimo representa la mayor recaudación posible, en donde, por un lado u otro de ese nivel óptimo de la U invertida, la recaudación disminuye. Laffer opina que las presiones excesivas provocadas por los impuestos pueden impulsar la economía sumergida o ilegal, la salida masiva de capital y desincentivar el consumo y la inversión. Un ejemplo exitoso es Irlanda, que aumentó su recaudación fiscal cuando disminuyó el impuesto de sociedades. Bueno, entramos en el tema y nos acompaña nuestro especialista en economía,
Buenas noches, licenciado. ¿Nos explica qué significa este famoso fenómeno? Gracias. La curva de Laffer es un modelo económico que muestra la relación entre la tasa impositiva y la recaudación del Estado. Imagínese una campana. Arthur Laffer la dibujó por primera vez en una servilleta. La lógica es simple. Al 100% de impuestos la recaudación es cero. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, al 100% de la recaudación, el resultado también es cero, porque nadie trabajaría para que el Estado se lleve todo. El secreto está en el punto óptimo. Si el Estado sube la tasa impositiva, más allá de ese punto, del punto óptimo, ocurre un efecto económico. La gente deja de invertir o oculta sus ingresos o también se puede suceder de que pase la informalidad. Esto queda como resultado que el gobierno suba la tasa, pero el efecto contrario es que reciben menos dinero. No es una fórmula mágica, es psicología humana aplicada a los números. Si el costo de ser legal es más alto al beneficio, la economía se encoge. Gracias. Muchas gracias, licenciado Gustavo, por su conocimiento. Seguimos con el tema. Este tema afecta a Guatemala. A fin de que entendamos con más facilidad este tema, tenemos a nuestro segundo especialista. Adelante, licenciado. Gracias. Como mencionaban, Guatemala tiene una de las cargas tributarias más bajas de América Latina. Está entre el 10 al 12% del PIB. Licenciado, pero lo que usted indica, ¿no considera usted que lo que estamos pagando es muy poco o no? Exacto, aquí viene lo interesante. No significa que todos paguen poco, significa que pocos pagan. Entonces la pregunta sería, ¿dónde estamos ubicados en la curva de Laffer, licenciado? No hay respuesta exacta, pero hay dos escenarios posibles. Si Guatemala está en un punto óptimo, aumentar impuestos podría aumentar la recaudación. Pero si ya estamos del otro lado. Aumentar impuestos provocaría más evasión y más informalidad. Licenciado, ¿es posible que nos explique este tema con algún ejemplo? ¿Algo que veamos todos los días? Claro, imaginémonos a Juana, que tiene una tienda de barrio. Juana vende productos básicos, gana lo justo para vivir. Actualmente no está registrada en la Superintendencia de Administración Tributaria. Básicamente significa que ella está en la economía informal, como muchos guatemaltecos. Exactamente, ahora supongamos que el gobierno aumente los impuestos. Licenciado, entonces, ¿qué opciones tiene Juana? La primera opción sería formalizarse, pero eso tendría que registrarse, llevar controles y pagar impuestos. Si siente que es muy complicado o costoso, probablemente no lo haga. La segunda opción es quedarse en la informalidad. No paga impuestos, no factura y sigue igual. Y aquí hay algo clave, el Estado no va a recaudar nada. La tercera opción, si ya era formal, puede salirse, dejar de declarar y reportar menos ingresos. Entonces, licenciado, con lo que usted nos acaba de mencionar, podría decir de que el subir los impuestos, al final sería que el Estado recaudaría menos impuestos. Exactamente, y eso es lo que explica la curva de Laffer. Y al final, ¿qué pasa con las empresas más grandes entonces? Imaginémonos a una pequeña empresa formal. Si los impuestos suben demasiado, puede subir sus precios, reducir sus empleados o incluso buscar formas de pagar menos. O podría moverse parcialmente a la informalidad. Entonces, el problema no solo es cuánto se cobra. Exacto, en Guatemala también influye la baja cultura tributaria, la desconfianza en el Estado y la falta de control fiscal. ¿Y por qué la gente entonces no ve los resultados? Hospitales saturados, carreteras en mal estado, poca seguridad. Entonces se pregunta, ¿para qué pagar impuestos? ¿Y cuántos muchos no piensan así? Aumenta la evasión fiscal,
Crece la informalidad, el Estado recauda menos. Es justo lo que la curva del Laffer advierte. Llegamos a la conclusión entonces que el día de hoy con los especialistas que hoy están presentes en el panel, que la curva de Laffer no es una justificación para no pagar impuestos, sino que esto va dirigido más especialmente para aquellas personas que están encargadas de elaborar un presupuesto. La aplicabilidad de esta teoría en Guatemala es un llamado al equilibrio, un Estado que recaude lo necesario sin asfixiar el esfuerzo, la inversión. Guatemala no necesariamente necesita impuestos altos, necesita impuestos inteligentes, un sistema donde pagar sea sencillo, evadir sea difícil y Que el respeto a la capacidad de pago y a la certeza jurídica son los únicos caminos para una recaudación sostenible. Este fenómeno ilustra que la excesiva presión fiscal a los ciudadanos acaba socavando las propias finanzas de un Estado. Muy buenas noches, gracias por su compañía.